Continuamos nuestro estudio sobre la disciplina de Dios en la vida de sus hijos. Y una vez más vamos a introducirnos al tema leyendo los versículos del 15 al 20, capítulo 18 de Mateo, que dicen así: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatáis o desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Como vimos la última vez, este es un pasaje que se enfoca en la disciplina del pueblo de Dios, aquellos que le pertenecen, sus hijos. Cuando hablamos de la palabra disciplina en la Escritura, no estamos hablando de un concepto negativo, sino de algo absolutamente positivo y necesario en la vida de la iglesia. Disciplinar en su esencia es conformar a un hijo de Dios al estándar de conducta que Él requiere. Otra forma de ver esta palabra o este concepto es desde el punto de vista del entrenamiento. Dios utiliza la disciplina como un medio de entrenarnos, de la misma manera que nosotros como padres a veces tenemos que utilizar la disciplina en la vida de nuestros hijos para entrenarlos en la conducta, en los principios que les hemos enseñado. El entrenamiento de un hijo entonces incluye 2 aspectos: la implementación positiva y la implementación negativa también. Un niño aprende por medio de preceptos, ¿no es cierto? Les enseñamos, le decimos qué pensar, cómo pensar, pero al mismo tiempo un niño aprende a través de la disciplina. Por ejemplo, en la implementación positiva en la vida de un chico le decimos, y cuántas veces yo he hecho esto con mis hijos: haz esto y recibirás cierta recompensa. Si cumples con esta tarea y obedeces, entonces serás premiado de esta manera. Mantén tu cuarto arreglado y tendrás ciertos privilegios. Todavía continúo con esa última exhortación. Dios nos trata de la misma manera. Si le obedecemos, el Señor promete bendición. Si le desobedecemos, por supuesto, el Señor tiene que utilizar la disciplina. Ahora, si la instrucción positiva no alcanza la meta deseada, y a veces no es suficiente, un padre adopta la estrategia de consecuencias negativas. ¿Por qué? ¿Porque se quiere vengar de su hijo desobediente? No, porque le ama y por lo tanto desea que ese hijo se comporte de acuerdo a lo que ese padre le ha estado enseñando. Dios hace lo mismo con nosotros. Dios, nos dice la Biblia, el que ama, ¿qué? Disciplina, y no solamente disciplina, sino que usa una palabra muy fuerte, el autor de Hebreos: azota a todo aquel que recibe por hijo. Mateo 18, o en este capítulo, el Señor Jesús nos enseña cómo la iglesia debe implementar la disciplina dentro de la congregación. La iglesia en general ha sido negligente en implementar la disciplina para con los suyos y ha perdido un elemento indispensable en el entrenamiento de los hijos de Dios. Cuando los cristianos pecan abiertamente, Jesucristo nos enseña que la iglesia tiene la responsabilidad, escuchen, no es una opción, es la responsabilidad de la iglesia de alinear a estos individuos con los estándares de conducta que Dios ha establecido en su palabra. La iglesia entonces tiene la responsabilidad de disciplinar. Estaba leyendo
en este contexto esta mañana capítulo 5 de 1 Corintios, donde Pablo le dice a la iglesia, en el versículo 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los de afuera? Y después les dice a ellos, no juzgáis vosotros a los que están adentro. ¿Quiénes son los vosotros? La iglesia. ¿Quién juzga? ¿Qué responsabilidad tiene la iglesia en cuanto a juzgar? Juzgar a los que están adentro. Y el versículo 13 dice, porque a los que están afuera, Dios juzgará. Y después exhorta, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Vamos a hablar de esto en unos minutos, de la disciplina particular en 1 Corintios 5. Entonces es responsabilidad de la iglesia, nosotros, implementar la disciplina de Dios. Hablando de este tema en un sermón allá por los años 1700, fíjense, Jonathan Edwards dice lo siguiente, o dijo lo siguiente, si toleráis la impiedad visible en medio vuestro, deshonráis en gran manera a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, a la religión que profesáis, a la iglesia en general y a vosotros en particular. Así como los miembros de la iglesia, continúa, que practican la impiedad traen deshonra al cuerpo entero, de la misma manera lo hacen aquellos que toleran el pecado en ella. En otras palabras, aquellos que toleran el pecado deshonran a la iglesia, deshonran al Señor. Luego agrega, si la disciplina estricta y las leyes morales estrictas fueran mantenidas en la iglesia, esto sería uno de los medios más poderosos de convicción y conversión para aquellos que están fuera de la iglesia. Tiene razón. Y después hace la pregunta, ¿cómo podéis vosotros ser verdaderos discípulos de Cristo si vivís rehusando aplicar estos mandamientos claros y positivos? Lo que está diciendo Jonathan Edwards es que el Nuevo Testamento nos enseña a disciplinar. ¿Cómo vamos a ser discípulos de Cristo? ¿Cómo vamos a llamar al pueblo a ser santos si no estamos implementando, dice él, la disciplina clara que el Nuevo Testamento nos enseña en su palabra? La disciplina es parte de la vida de la iglesia también. Ahora, la iglesia a través de los siglos luchó con la aplicación de la disciplina. Esta negligencia de la cual mencionamos no es algo reciente. A través de los siglos a la iglesia se le hizo difícil tomar en serio esta exhortación de disciplinar a los suyos. Y sabemos por qué. Pero la iglesia, dijimos, no tiene opción. La disciplina en la iglesia es una obligación que no podemos eludir. En otras palabras, no podemos escoger qué partes de la Biblia enseñamos y practicamos y qué partes dejamos a un lado. Esa no es nuestra opción. Predicamos la palabra de Dios y la palabra de Dios nos enseña que la disciplina es parte íntegra del ministerio de la iglesia. En resumen, el lugar de la disciplina es la iglesia. El propósito de la disciplina es la restauración del caído. La persona que lleva a cabo la disciplina es cualquier cristiano que vive piadosamente. Y en cuarto lugar, el cuarto elemento que queremos ver hoy es la provocación de la disciplina. ¿Qué es lo que provoca el comienzo de la disciplina en la vida de alguna persona, algún individuo? ¿Cuándo sabemos que el momento ha llegado para confrontar a ese individuo? El versículo 15 comienza con la frase, por lo tanto. Por lo tanto, ¿qué quiere decir en esencia? Ahora. Ahora, cuando esto suceda, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí se encuentra la provocación. Si tu hermano peca. Si tu hermano peca. La palabra es amartano en griego, que simplemente quiere decir errar al blanco, fallar la meta. Es la palabra raíz de donde obtenemos nuestro vocablo amarteología, que es el estudio o la doctrina del pecado. Entonces Dios es el que establece el blanco de lo que debe hacerse. Y los hombres fallan ese blanco y no le dan. El blanco obviamente se encuentra
en su palabra, en su ley. Cuando los hombres fallan, no le dan al blanco. Cuando violan su ley, por más pequeña que esta violación sea, los hombres están pecando. Ahora, ¿qué tipo de pecado necesita confrontación? Merita disciplina. ¿Qué tipo de pecado? ¿Qué pecados necesitan ser corregidos? Bueno, la palabra amartano no distingue entre pecados groseros y pecados livianos. La Biblia no hace distinción en cuanto a pecado. Cualquier pecado es una afrenta a la santidad de Dios. Entonces, no hay categorías de pecado en la Biblia. Por supuesto que hay consecuencias para algunos pecados que son mucho más trágicas que para otros. Pero en cuanto a ofender a Dios, la santidad de Dios es ofendida por cualquier pecado. El pecado es pecado. Cualquier pecado, entonces, es errar al blanco y constituye una transgresión de la ley de Dios. Es una afrenta, entonces, a la santidad de Dios. Cualquier pecado. Entonces, lo que estamos viendo es que cualquier pecado abierto, sin arrepentimiento, constituye motivo de disciplina. Cualquier pecado. Puede que alguno esté pensando, yo creía que la disciplina se aplicaba sobre aquellos pecados que son realmente grandes, ¿no? Adulterio, fornicación, robo, crimen, algún tipo. O sea, los que nosotros consideramos como pecadotes. No, eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Fíjense que, como ilustración de esto, en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6, encontramos que Pablo está aplicando la disciplina a un pecado que tal vez para algunos no fuera tan grande, ¿no? Fíjense lo que dice. 2 Tesalonicenses 3:6. Ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen que Pablo dice, les mando en nombre del Señor Jesucristo, aquel que ya nos enseñó acerca de la disciplina en la iglesia en Mateo 18. En nombre de este Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda, ¿cómo? Desordenadamente. Y no según la doctrina que recibisteis de nosotros. Esto quiere decir no tener comunión con hermanos que llamándose cristianos andan desordenadamente. Que os apartéis de ellos. Bueno, ¿qué es esto de andar desordenadamente? O sea que no se viste bien, no se pone bien la corbata, o tal vez está lleno de papeles su escritorio. Eso no es el tipo de desorden al cual se refiere el apóstol. Nos explica en el versículo 10, lo aclara. Porque aun cuando estábamos con vosotros os ordenábamos, dice Pablo, si alguno no quiere trabajar, que tampoco ¿qué? Coma. El versículo 11, porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente. A eso se refiere. ¿Qué quiere decir? Sin trabajar. Pero andan metiéndose en todo. Estos son vagos, perezosos en la congregación, que andan sin trabajar y tratando de obtener ventaja de otros hermanos. Bueno, algunos dirán, bueno, eso no es un gran pecado, pero es pecado suficiente para que Pablo diga, apártense de estos hermanos que se llaman hermanos y andan desordenadamente. ¿Ven? Cualquier pecado es motivo de disciplina. Y noten que usa la palabra andan, es su costumbre, es un hábito en su vida. No estamos hablando de una persona que de vez en cuando tiene un resbalón y cae y se arrepiente y sigue adelante. Ese no es el punto. Pablo está hablando de aquellos que andan desordenadamente. A ese tipo de persona o de ese tipo de pecado nos habla el Señor Jesús. Nos está diciendo que cualquier pecado manifiesto en la congregación puede ser confrontado. Esto es, cualquier pecado en el cual un hermano ande o camine.
que sea su patrón de vida, su hábito. Así como el ejemplo que vimos en Tesalónica, donde algunos hermanos andaban desordenadamente, eran vagos por hábito. Dijimos que algunos manuscritos no incluyen la frase para ti o contra ti, si alguno peca contra ti. Es cierto, algunos manuscritos no incluyen esa frase contra ti, pero podríamos decir, sin duda, que incluye la idea de una ofensa personal a la luz del contexto. Fíjense en el versículo 21 de este pasaje, nos dice lo siguiente: entonces Pedro se le acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Entonces, en el contexto de la disciplina, Pedro está diciendo, ¿cuántas veces voy a tolerar eso? Una ofensa personal, que peque contra mí. Pedro nos indica entonces que la ofensa o el pecado puede ser contra alguien personalmente. En Lucas 17:3 encontramos que el Señor Jesús también instruye sobre el tema y dice, tened cuidado, si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo me arrepiento, perdónalo. Entonces esto podría dar lugar a una conclusión errónea. Alguien puede llegar a pensar que, bueno, entonces yo no tengo responsabilidad de confrontar a un hermano en pecado si la ofensa no es personal. Él estará pecando contra alguien, pero no lo está haciendo en contra mía, entonces mi conclusión es, no me meto en eso. ¿Para qué meterme en problemas de otros, problemas ajenos, como decimos? Bueno, el punto es que la Biblia claramente nos indica que el pecado en la iglesia no es simplemente un pecado en contra de un individuo, sino que es un pecado en contra de todo el cuerpo. Algunos, el pecado afecta directamente, es cierto. Algunos de ustedes han sido ofendidos por alguien. Y les afecta eso personal y directamente. Pero el pecado siempre afecta a la iglesia. A otros afecta indirectamente. Todos somos afectados. Porque la iglesia es la familia de Dios, es el cuerpo de Cristo. Cuando un miembro de la familia está contaminado, todo el cuerpo se siente. Por esta razón, Pablo podía reprender a los corintios que estaban tolerando el pecado en uno de sus miembros y decirle, vuestra jactancia no es buena, vuestra arrogancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura, qué, leuda toda la masa? ¿Cómo van a tolerar la levadura aunque sea un poquito? El pecado siempre, como la levadura, se desparrama e infecta, afecta a la masa. Cuando alguien en la congregación está viviendo en desobediencia, este pecado trae, como dijo Jonathan Edwards, trae deshonra a Cristo y a nosotros, que somos el cuerpo de Cristo. Entonces, cualquiera de nosotros que conocemos de alguien que está viviendo en pecado, sea directamente en contra nuestra o no, cada persona, cada cristiano es responsable de confrontar a ese individuo, ¿ven? No podemos salirnos de esa responsabilidad y decir, bueno, son problemas de él, son problemas ajenos, yo no me meto en lo de otros. ¿Soy yo guarda de mi hermano? Absolutamente soy guarda de mi hermano o de mi hermana. El pecado, cualquiera que sea, constituye entonces la provocación de la disciplina. Esto nos lleva al punto número 5, el proceso de la disciplina. El proceso. ¿Cómo se lleva a cabo la disciplina? ¿Qué pasos se toman? Lo que notamos en este texto es que existen 4 pasos claramente delineados en el proceso de la disciplina. El primero se observa en el versículo 15. Dice el Señor Jesús, ve y repréndele por su pecado estando tú y él solos. Lo primero que notamos es que el primer paso en la disciplina es una confrontación entre 2 individuos, nada más. El que ofende y aquel que ha observado esa ofensa como patrón de vida y ahora se le acerca al hermano y le dice, ¿sabes qué, hermano?
esto es pecado en tu vida, debes arrepentirte. Ve y repréndele. Es un presente imperativo. La idea es ve, búscalo y continúas en esto. No te distraigas. Persevera. Repréndelo. Es un aoristo imperativo que expresa la idea de convencer a alguien en el momento de confrontación. Ser claro. La palabra es elenco, repréndelo. Que quiere decir exponer a la luz. Fíjense, exponer a la luz. El pecado siempre es tiniebla, ¿no es cierto? Es oscuridad. Satanás es el príncipe de las tinieblas. Por supuesto, cuando venimos con la palabra de Dios, venimos con la luz. Y siempre que exponemos el pecado, lo exponemos a la luz. Eso es lo que está diciendo el Señor. La exhortación entonces es primero ve al ofensor, lo buscas y expones a la luz su pecado hasta que entienda su ofensa. Y me recuerda la ilustración, ustedes recuerdan de Natán cuando confronta a David después de que había cometido ese terrible pecado. Permítame leer este corto pasaje. 2 Samuel 12:1, dice así. Entonces el Señor envió a Natán a David y vino a él y le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Fíjense cómo Natán expone a la luz el pecado de David. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto a él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno, y era como una hija para él. Vino un viajero al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel pobre hombre y la preparó para el hombre que había venido a él. Fíjense la reacción de David, me encanta esto. Se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, viva el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto debe ¿qué? Morir. Tenía un sentido de justicia David, ¿no es cierto? Y después Natán le dice, David, tú eres ese hombre. ¿Se imaginan el impacto? Eso es exponer a la luz. Eso es confrontar. Eso es no darle vueltas al asunto. Tú eres, David, ese hombre. Así dice el Señor Dios de Israel, yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, etcétera, etcétera. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo ante sus ojos? Este es aquel hombre que la Biblia nos declara que era el hombre de acuerdo al corazón de Dios. Un siervo santo, un siervo que amaba a Dios, pero un siervo que en un momento de su vida fue infectado por el pecado y lo dejó pasar, no se arrepintió hasta que fue confrontado. Qué perfecta ilustración del primer paso en la confrontación de Mateo 18, ¿no es cierto? Natán fue solo, claramente expuso a la luz el pecado de David, no le dio vueltas al asunto, sino que directamente lo confrontó y le dijo, tú eres ese hombre, David. Este es el caso de un hombre espiritual. Natán, Gálatas 6:1, vosotros que sois espirituales, y de restaurarle. Confrontando cara a cara, a solas, a uno que había caído en pecado abierto y aún no se había arrepentido. David. El versículo 15 de Mateo 18 nos dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Y saben que en el caso de David no hubo necesidad de más pasos. ¿Recuerdan? David nos dice en el versículo 13 de 2 Samuel 12, entonces David dijo a Natán, he pecado contra Jehová. Y Natán le dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado. En otras palabras, ese hermano fue ganado, ¿no es cierto? Fue restaurado a la comunión con Dios y a la comunión con los suyos, su pueblo, los santos de Dios, los redimidos de Jehová. ¿Qué tipo de relación creen ustedes que tuvo Natán y David a partir de ese momento? Piensen. Yo creo que hubo una relación, aunque no lo vemos, una relación mucho más íntima
entre David y aquel hombre que tuvo el valor de confrontarlo en un momento de debilidad y de pecado en su vida. Se cumple lo que Proverbios nos dice en Proverbios 27:5, mejor es la reprensión franca que el amor encubierto. ¿Saben qué? Amar y cubrir el pecado es no amar. Versículo 6, Proverbios 27:6, fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Hay algunos que por afuera son amigos, pero un amigo de verdad, ¿qué hace? ¡Pum! Confronta. Porque el que reprende, el capítulo Proverbios 28:23, el que reprende al hombre hallará después más favor que el que lo lisonjea con la lengua. Me gusta eso. ¿Qué relación hubo entre Natán y David? Una relación muy estrecha. Muy estrecha. Lo mismo le hizo Pablo a Pedro. Ustedes recuerdan en Gálatas capítulo 2, donde Pablo se ve obligado a confrontar la hipocresía del apóstol Pedro. Imagínense, un apóstol a otro, cualquiera puede caer. Y le dice, leemos en Gálatas 2:11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, esto es, ir uno a solas, diciéndole cómo están las cosas. Porque era de condenar, dice Pablo. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a apartarse y retraerse, porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que un Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, acá sí ya le dijo delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? En otras palabras le dijo hipócrita. Tú eres apóstol del Señor Jesucristo y estás actuando como un hipócrita. Eso no es ser recto, Pedro. ¿Creen que Pedro se resintió por esa confrontación? ¿Creen que después de, si vas a hacer así, vas a ver? Espérate que yo tenga mi oportunidad. No. Fíjense cómo Pedro se refiere acerca de Pablo en 2 Pedro 3:15, considerar la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como os escribió también, escuche, nuestro amado hermano Pablo. Pedro se arrepintió de su pecado. Y hubo entre él y Pablo una amistad mucho más íntima por virtud de haber sido confrontado. Entonces el primer paso, sin temor, es ir directamente y confrontar a ese hermano esperando ganar a ese hermano, restaurarle a la comunión con Dios y conmigo y con la iglesia. Pero hay un segundo paso. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede si este primer paso no funciona? Así como funcionó con David, así como funcionó con Pedro. Pasamos a un segundo. Versículo 16, el Señor Jesús dice, toma contigo a 1 o 2 testigos y ve. Y haz lo mismo, repite el ciclo. Confróntalo, repréndele. Esta es una referencia a Deuteronomio capítulo 19:15, dice así. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Eso ya estaba en la ley. Tenía que ver, cualquier acusación contra cualquier individuo tenía que ser confirmado por el testimonio o por boca de 2 o 3 testigos. Esto era para proteger al acusado de modo que no se desparramaran calumnias o acusaciones que no estaban verificadas. El segundo paso es, otra vez, buscar al ofensor para que se arrepiente y regrese, pero ahora poniendo más presión sobre él, con la presencia de 2 o 3 testigos. Ahora, estos no son 2 o 3 testigos que necesariamente han observado el pecado, sino que van con este individuo
y sirven como testimonio de lo que se dice en esa confrontación. En otras palabras, es una protección para el que confronta, así como para el confrontado. Los testigos escuchan y pueden verificar lo que se dijo y si realmente hubo arrepentimiento en el ofensor. Ese es el propósito. 2 o 3 testigos. Estos testigos sirven como protección para ambos individuos y pueden confirmar entonces la reacción de la persona confrontada. Si realmente es cierto lo que pasó, la acusación, y si él se arrepiente, estos testigos pueden reportar eso y decir, sí, eso es claro, se ha arrepentido. Ahora, existe la posibilidad que este individuo, ni aun con esa presión de 3, se arrepienta. Existe, lo hemos experimentado, lo hemos vivido. ¿Qué pasa si no se arrepiente? Bueno, el paso que sigue, el versículo 17, dice, ve y dilo a la iglesia, dilo a la asamblea entera. Bueno, esto puede ser por medio de una declaración pública, a través del púlpito, o simplemente una información a suficientes personas dentro de la congregación para que sepan lo que está pasando. En otras palabras, que sea conocido esto en la congregación. Y creo que parte de esto es para que la congregación tiemble también y haya temor de Dios en ellos. Como ustedes recuerdan la reacción de la congregación en Jerusalén después de que Ananías y Zafira fueron disciplinados. Hubo temor en la congregación, temor de Dios, temor santo, que es lo que debemos tener. Y otra vez, ¿con qué propósito decimos esto a la congregación? Para que la iglesia, para que todos los hermanos, ahora sí, llamen al ofensor al arrepentimiento. El propósito, otra vez, es la restauración del caído. El individuo en pecado debe sentir el peso y la vergüenza de su pecado cuando muchos hermanos le están llamando al arrepentimiento. Él se debe sentir miserable. ¿Saben qué? Yo creo que no hay individuo más miserable sobre esta tierra que un creyente que camine en pecado, que ande en pecado. No hay persona más miserable. Más, nos dice David, ustedes recuerdan el Salmo 32, que se consumían mis huesos y mi carne cuando todavía no había confesado mi pecado. ¿Se acuerdan? Se había enfermado, literalmente, físicamente enfermo por su pecado. Estaba en una condición miserable. El individuo entonces en pecado se debe sentir miserable cuando los hermanos lo rodean para llamarlo a confesar su pecado y abandonar ese pecado, enderezar su vida y hacer la restauración apropiada, ¿no es cierto? El arrepentimiento real en la Biblia siempre trae pasos de arrepentimiento, ¿sí o no? Por ejemplo, si alguien dice, sí, me arrepiento, pero supónganse que hay un individuo en la congregación que le roba dinero a otro creyente. ¿Qué ha sucedido? Lo hemos visto, pues yo lo he visto. Y va a este individuo, se le confronta, devolverme el dinero, lo confronta, sí, me arrepiento, no, yo perdóname, pido perdón a Dios. ¿Cuál es el fruto del arrepentimiento? Que le devuelva el dinero que le robó. Ese es el fruto de arrepentimiento. No es simplemente que decir que, bueno, me siento muy mal. Judas se sintió mal cuando traicionó al Señor, pero eso no fue arrepentimiento. Dice que fue y se ahorcó. Entonces el arrepentimiento siempre conlleva confesión y retorno de lo que debe ser devuelto. A modo de comentario, este es el mismo procedimiento que se utiliza con los líderes de la congregación. 1 Timoteo 5:19 nos dice, no admitas acusación contra un anciano, a un pastor de la congregación, a menos de que haya 2 o 3 testigos, lo mismo que decía la ley. Cualquier acusación tiene que ser confirmada por boca de 2 o 3. A los que continúan en pecado, o sea, no importa que sea pastor, líder, anciano, a los que continúan en esa actitud abierta de andar en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor. Ahí otra vez, la confrontación ahora en público y la idea es para que todos tengan temor. Te encargo solemnemente, dice Pablo a Timoteo, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús. Otra vez la autoridad viene de Dios mismo.
El Señor Jesús que nos enseña a disciplinar es aquel sobre quien Pablo dice, te encargo solemnemente que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Está hablando acá de la confrontación de un siervo de Dios y un anciano. No existe diferencia en el trato de los que pecan contra la iglesia y no se arrepienten, sean quien sean. Si es pastor y está en pecado, él debe ser confrontado con su pecado igual que cualquier otro cristiano. Dios no es parcial para con ninguno de sus hijos. Ni Dios se impresiona por el título que uno lleve. Todos sus hijos son amados. Y por eso Él disciplina a todos, por igual. No existen jefes o caciques en la iglesia. Algunos piensan que por ser pastor ya tienen el rótulo automático de ser jefe. Eso no está en la Escritura. No está en la palabra de Dios. Es foráneo a la Biblia. El caciquismo es algo que Dios condena. Tercera de Juan 1:9 dice, escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes. Es el ejemplo en todo el Nuevo Testamento de uno que se creyó dictador en la iglesia. Y dice Juan, a quien le gusta ser el primero, le encantaba a este tipo ser el primero. Y hay gente, líderes, pastores, ancianos, que les encanta ser el primero. Así como los fariseos, dice el Señor Jesús, que les encantaba sentarse en los primeros asientos y hacerse ver. Y dice Juan, le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Miren, el que está hablando es Juan, un apóstol de Jesucristo. ¿Ustedes creen que este Diótrefes le prestaba atención a un apóstol de Jesucristo? No. Al único que le prestaba atención era él mismo. Era un dictador. Era un orgulloso. Se había adueñado de la iglesia y expulsaba a quien quería. Y no escuchaba la admonición de aquellos que traían la palabra de Dios en nombre del Señor Jesucristo. Ejemplo, el apóstol Juan. Por esta razón, dice el versículo 10, si voy, llamaré la atención a las cosas que hace. Ese es el apóstol hablando, acusándonos injustamente con palabras maliciosas, y no satisfecho con esto, él mismo, hablando de Diótrefes, no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Este tipo se creía la persona más sobresaliente con la autoridad de expulsar a la gente de la iglesia. Amado, dice el versículo 11, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Este es el principio, por sus frutos los conoceréis. El que hace lo bueno es de Dios, el que vive en pecado no es de Dios. Diótrefes en el Nuevo Testamento es el ejemplo de un líder perverso quien se tomó atribuciones únicas que no le pertenecen a un siervo de Dios. Bueno, hay un cuarto paso que debemos observar. Primero ve tú solo, después vas con 2 testigos, después lo dices a la iglesia, y si esto no resulta, ahora sí viene el cuarto paso, que es la expulsión. Dice el versículo 17, si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Alguno dirá, bueno, pero ahí no dice nada de expulsarlo de la iglesia. ¿Qué es eso, Henry? ¿Estás inventando? No estoy inventando, porque presten atención lo que quería decir esto de gentil y publicano en el contexto en que el Señor Jesucristo está hablando. ¿Quién era para un judío un gentil? Uno que se encontraba fuera de las promesas de Dios para la nación del pacto, Israel. Uno que era menospreciado por los judíos porque no estaba incluido en el pueblo escogido por Dios. Uno que no pertenecía y no se asociaba con la nación judía. Un gentil no adoraba con los judíos porque no era parte de ellos. Un gentil entonces era una persona excluida a la nación del pacto. Y los judíos que escucharon esto entendían lo que Jesús decía. Exclúyanlo de vuestra comunión. Llamarle a alguien gentil era considerarlo extranjero a la comunidad del pueblo de Dios. Exacto. Ahora, ¿qué es eso de publicano? Si ser un gentil ya era un menosprecio,
para un judío, ser publicano era mucho peor. ¿Quién era un publicano? Un publicano era un judío que se había vendido al gobierno de Roma para extorsionar a su propio pueblo a través de los impuestos. Era un vendido a los romanos. Ese era un publicano. Un publicano para un judío era lo peor de lo peor. Un gentil era entonces rechazado por su nacimiento, no era de raza judía, pero un publicano era rechazado por ser un traidor y ser un enemigo. Ahora, ¿está enseñando el Señor Jesús que los gentiles y los publicanos son inferiores a los judíos, que no merecen salvación? No. Cristo murió para salvar a los pecadores de toda raza y toda nación, cualquiera sea la condición de éste. Mateo aquí, quien escribe este evangelio, era antes de ser salvo, ¿qué? Publicano. Él era uno de estos odiados por los judíos. Era un recaudador de impuestos y el Señor Jesús lo escogió como uno de los suyos para ser ¿qué? Apóstol, discípulo de Él. Lo que el Señor Jesús está enseñando es que un pecador que no se arrepiente, llega el momento cuando debe ser excluido de la asamblea de los redimidos. Eso es lo que está enseñando aquí el Señor. Es el último paso. El cuarto paso es la expulsión del pecador no arrepentido. La ilustración más notable del Nuevo Testamento la encontramos en 1 Corintios 5, donde Pablo describe la situación de aquel individuo. ¿Recuerdan? Era una persona que estaba viviendo en una relación sexual con su madrastra y nadie le llamaba la atención. Esto era una forma de incesto, lo cual era abominable para el Señor, es abominable para el Señor. Los corintios, en lugar de confrontar al ofensor, habían tolerado esa situación y se sentían orgullosos de ser tan magnánimes para con el hermano. Cositas, ¿no? Tengo las mías, no me meto en eso. Y lo toleraban. Versículo 2 de 1 Corintios 5 dice, os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido. La iglesia debería haberse entristecido de haber visto esto. Para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros, dice Pablo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuando vosotros estéis reunidos, y está hablando acá a la asamblea, y con vosotros en el Espíritu y con el poder de nuestro Señor Jesucristo, dice el versículo 5, entregad a ese a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. En otras palabras, sáquenlo de la congregación. Sáquenlo de la comunión de los santos. No tengan comunión con este hombre. Entréguenlo al medio ambiente al cual él se entregó, el medio ambiente de Satanás, para la destrucción de su cuerpo, su carne. ¿Por qué? El versículo 6 nos dice, porque un poco de levadura leuda toda la masa. No se puede tolerar esto. La medida no debe ser la tolerancia, sino la expulsión. No puede existir comunión con este individuo. Versículo 9, dice Pablo, en mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales. Y después aclara, sino, por supuesto no está hablando de los inmorales del mundo. En el versículo 11 dice, sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que llamándose hermano, este profesaba ser cristiano, es una persona inmoral o avaro o idólatra o difamador o borracho o estafador. Con este ni aun que comáis. Acuérdense que comer con alguien significaba hospitalidad, asociarse con él, gozar de esa comunión. Pablo dice, no trates a este ofensor como hermano en comunión, sino como a uno que no pertenece ni es parte de la comunidad de los santos. Lo mismo que el Señor Jesús dijo en Mateo. Pero quiero que noten algo. Aun cuando hacemos esto, cuando llegamos a este final paso de la expulsión, lo que buscamos todavía es que ese individuo algún día se arrepienta, algún día sea restaurado. Por un lado, lo quitamos de la comunión, pero por otro lado, le continuamos llamando al arrepentimiento. Según la Tesalonicenses 3:15 dice Pablo, sin embargo, no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle
todavía, dice Pablo, como un hermano, esperando que sea un hermano, esperando que se arrepienta. Entonces, la disciplina en la iglesia es algo muy, muy serio. No es opcional, es un mandato. Es difícil, pero no se puede evadir. Si vamos a ser fieles a la enseñanza de la palabra de Dios. El lugar de la disciplina es la iglesia. La persona que se involucra en la disciplina es cualquier cristiano. El propósito de la disciplina es la restauración del caído. La provocación es cualquier pecado no arrepentido, pecado continuo, habitual. El proceso incluye los 4 pasos que acabamos de examinar. Alguien se preguntará todavía, bueno, ¿quién soy yo para hacer algo, hacer esto? ¿Qué autoridad tengo yo para llevar a cabo esta tarea tan difícil? Bueno, esta pregunta la contestaremos la próxima vez. Vamos a orar. Padre Celestial, el tratar este tema no es algo de lo más grato, sin embargo es tu palabra. Y lo precioso de esto es que nos presenta la seriedad del pecado y tu santidad en contraste. Señor, tú quieres que seamos santos, que tu iglesia sea santa porque tú eres santo. Señor, ayúdanos a no tolerar el pecado ni en nuestra vida personal, ni en tu iglesia. Que realmente seamos santos, que caminemos contigo. Señor, cuando no hacemos esto, estamos simplemente profesando ser algo que realmente no somos. Señor, ayúdanos a no ser hipócritas en nuestro caminar como individuos y en nuestro caminar como iglesia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.